Mi nombre es Juan Guillermo Londoño Cárdenas, soy ginecobstetra, trabajo en el Centro Nacer Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad de Antioquia y les doy la bienvenida a la conferencia sobre climaterio y menopausia, que hace parte del Diplomado de Salud Reproductiva del Adulto de la Secretaría de Salud de Medellín. Vamos a hablar de este tema con base en lo que tiene la evidencia científica a la fecha de hoy. Lo primero que vamos a hacer es repasar una serie de conceptos que son importantes para poder entender adecuadamente el tema. Climaterio se entiende como el periodo de transición de la vida reproductiva a la etapa no reproductiva. Y la menopausia es la pérdida de la menstruación por un año o más en forma consecutiva, es decir, el diagnóstico de menopausia se hace en forma retrospectiva luego de que la mujer lleve un año en ausencia de menstruaciones. Por lo tanto, la menopausia se entiende como el cese permanente de menstruaciones y se diagnostica, como les decía, en forma retrospectiva después de la ausencia de ciclos menstruales durante un año. Se presenta cuando el ovario ya no tiene folículos activos que produzcan estrógenos. Recordemos que la mujer, a partir de la menarca, tiene un número determinado de folículos que se gasta en su vida reproductiva. Cuando ese número de folículos se terminan, entonces la mujer entra en menopausia. Falla ovárica prematura es otro término que hay que entender, es una insuficiencia ovárica primaria, ausencia de folículo, la presenta el 1% de las mujeres que entran en la menorrea y se determina porque la FSH está por encima de 40 miliunidades por mililitro. El periodo de transición menopáusica es ese periodo, es decir, entre la vida reproductiva y la menopausia es un periodo de 2 a 7 años antes de que la mujer entre en menopausia. Y les decía nuevamente que la menopausia es el cese definitivo de la menstruación con una FSH por encima de 40 miliunidades por mililitro y un estradiol por debajo de 30 picogramos por mililitro. La edad promedio de la menopausia entre nosotros es 51 años y 5% de esas mujeres la pueden presentar después de los 55 años. 5% igualmente entre 40 y 45. Es lo que se conoce como menopausia temprana. Antes de los 40, la pérdida de la menstruación antes de los 40 es lo que se conoce como falla ovárica prematura. Hay una variación genética en el gen receptor de estrógenos que puede determinar la edad de la aparición, pero hay una serie de factores que pueden predisponer a una mujer a presentar menopausia temprana. El primero es la historia familiar de menopausia temprana, la madre, las hermanas o las tías. La historia de diabetes mellitus tipo 1 y los ciclos cortos durante la adolescencia son factores predictores de una FSH basal más alta. Igualmente, el tabaquismo es un factor que predispone a una menopausia temprana. Esta gráfica nos muestra cómo es la evolución de la pérdida de folículos a través de la vida reproductiva de la mujer. Miremos cuando la mujer llega a los 35, 39 años, hay una caída significativa del número de folículos. Y por eso, entre 2 y 7 años, previo a la menopausia, es lo que se conoce como periodo de transición menopáusica. Esta gráfica nos muestra el periodo de fertilidad de la mujer. Miremos que el pico de fertilidad está entre los 25 y los 29 años y a partir de los 34 hay una caída significativa en la fertilidad de la mujer y prácticamente a los 40 años las posibilidades de una gestación se reducen de manera significativa. En la menarca, la mujer cuenta con 400.000 folículos y en la menopausia tiene menos de 1.000 folículos. La mujer tiene aproximadamente 400 ovulaciones durante la vida reproductiva, pero quiere decir que el 99.9 de los folículos se atrecian a lo largo de la vida reproductiva de la mujer. El inicio de la disminución acelerada de los folículos empieza a los 35 años cuando la mujer cuenta con menos de 25.000 folículos. Es decir, 13 años antes de la menopausia, la mujer presenta una disminución acelerada del número de folículos primordiales.
Esta gráfica nos muestra lo que se conoce como ciclo evolutivo de la mujer. La duración de la vida reproductiva es variable y generalmente se considera entre los 15 y los 45 años. Los ciclos menstruales son entre variables y regulares, y en esa etapa reproductiva, en el pico de la etapa reproductiva, que habíamos visto que era entre los 25 y los 29 años, y la etapa reproductiva tardía, los ciclos se tornan regulares, la FSH es normal, y en la etapa reproductiva tardía hay un incremento en el valor de la FSH. La perimenopausia igualmente tiene una duración variable en años. Los ciclos son variables, pueden tener más de 7 días diferentes a lo que se presentaba previamente. Y la posmenopausia tiene 4 años para la posmenopausia temprana y tardía es a partir de 4 años hasta la desaparición completa de los ciclos. No hay ciclos menstruales y la FSH se encuentra elevada generalmente por encima de 40 miliunidades internacionales por mililitro. ¿Qué encontramos en la transición hormonal de estas mujeres durante esta etapa? Hay una disminución de la inhibina B porque el número de folículos desaparece o se reduce de manera significativa. Habíamos visto que hay menos de 1000 folículos en el momento de la menopausia. La duración de la fase folicular se acorta, entonces los ciclos se hacen cortos a costa de la fase folicular y hay un incremento en la actividad de aromatases, por eso aparecen andrógenos. Esa transición menopáusica, en los últimos años reproductivos, los ciclos son ovulatorios, pero la fase folicular se acorta. En la fase de transición temprana hay disminución de la inhibina, aumento de la FSH con un estradiol normal o elevado por actividad de las aromatasas con una progesterona baja. Es la característica de la fase de transición tardía. En la transición tardía hay grandes fluctuaciones en los niveles de FSH y estradiol. La anovulación crónica y la deficiencia de progesterona conducen a hiperplasia endometrial. El tener ciclos irregulares o sangrado uterino disfuncional abundante obliga a realizar estudios durante este periodo porque podríamos estar presente ante una patología específica del tracto genital, una hiperplasia o un cáncer de endometrio. Después de la menopausia, no hay producción de estradiol, solo andrógenos por estimulación continua de la LH que se incrementa durante este periodo. ¿Cuál sería entonces el cuadro clínico que uno espera en una mujer durante el periodo de climaterio y menopausia? Los tejidos blandos son ricos en receptores de estrógenos. El sistema urogenital, la mama, el hueso, el sistema cardiovascular, sistema nervioso y el tracto gastrointestinal son tejidos ricos en receptores de estrógenos. Los síntomas de deficiencia estrogénica, como bochornos, trastornos del sueño, palpitaciones, cambios en la textura de la piel que se torna delgada y seca, incontinencia urinaria o coito doloroso, se deben a que desaparecen los efectos de los estrógenos en los receptores de estos tejidos. Los síntomas de deficiencia androgénica se manifiestan como pérdida o disminución significativa de la libido en estas mujeres. Y los síntomas de deficiencia de progesterona en la perimenopausia llevan a ciclos menstruales abundantes o irregulares. Entonces, los ciclos en su duración se deben a la progesterona. Los síntomas de deficiencia androgénica se manifiestan por disminución del libido y los síntomas de deficiencia estrogénica por cambios a nivel de la textura de la piel, incontinencia urinaria y el coito doloroso. El cuadro clínico es bastante característico. Los síntomas de inicio temprano son los bochornos, los síntomas vasomotores, los trastornos del sueño, generalmente insomnio, irritabilidad y síntomas urogenitales. Los signos físicos de inicio intermedio son la atrofia vaginal, la atrofia cervical, el adelgazamiento de la piel y la caída del cabello,
Y las enfermedades de inicio tardío, pues en este caso específico es la osteoporosis. En este cuadro podemos ver perfectamente cuáles serían las manifestaciones de la deficiencia hormonal que presentan estas mujeres durante el periodo de la menopausia. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, la mujer va presentando dolores de cabeza y los famosos bochornos, caída de los dientes por daño de los tejidos de sostén, riesgo cardiovascular, dolores a nivel de la espalda por trastornos de pérdida de masa ósea. Hay pérdida y adelgazamiento del vello púbico, se pierde masa ósea, el cabello se hace más delgado y hay caída fácil, los senos pierden turgencia y la piel y las mucosas se hacen delgadas y secas. El abdomen pierde tono muscular, aparece la incontinencia de urgencia por atrofia y por falta de estrógenos y la vagina se torna seca y el coito se hace doloroso. Esos son los síntomas que presenta la mujer durante este periodo. El diagnóstico se puede hacer desde el punto de vista clínico cuando nos encontramos con una mujer con 12 meses de amenorrea, una mujer que tiene generalmente más de 45 años en ausencia de otra causa biológica o fisiológica. Siempre el clínico debe descartar otras causas de amenorrea, como el embarazo es lo primero, el síndrome de anovulación crónica, el síndrome de Asherman en mujeres que han sido sometidas generalmente a curetajes exhaustivos, donde se pierde el endometrio y hay adosamiento de las paredes uterinas por bridas, la disfunción tiroidea, generalmente el hipotiroidismo se asocia con amenorrea, igualmente la disfunción adrenal, atrofia de endometrio, por la hiperprolactinemia puede llevar también a atrofia y amenorrea, y los trastornos nutricionales, los trastornos de la conducta alimentaria. Es necesario descartar otras causas de síntomas vasomotores que son bastante atípicos, como los producidos por medicamentos, el síndrome carcinoide, el feocromocitoma o neoplasias subyacentes. Es decir, aunque el diagnóstico es clínico, el médico debe descartar otras causas que pueden llevar a síntomas similares. ¿Cómo evaluamos entonces a estas mujeres? En mujeres por encima de 45 años que entran en amenorrea, con síntomas o con signos irregulares no se requiere mayor evaluación, porque es la edad de aparición. Generalmente vamos a encontrar una FSH elevada y ausencia de ciclos durante un año. Pero en mujeres con menos de 45 años es necesario descartar un embarazo, una HCG, solicitar prolactina, TSH, estradiol y FSH. Cuando nos encontramos en mujeres por debajo de 40 años, hay que pensar en una falla ovárica prematura y entonces necesitamos estradiol, LH, FSH, prolactina, un perfil tiroideo con anticuerpos y cariotipo, porque podríamos encontrarnos que la mujer lo que presenta es una falla ovárica prematura. Es necesario hacer una evaluación integral de la mujer. Peso, talla, presión arterial y comparar, idealmente con parámetros previos. Hacemos un examen de tiroides y de piel, examen de mamas en posición supina y sentada, un examen, una evaluación cardiovascular, abdominal, pélvica y rectal, y obviamente en todas estas mujeres un Papá Nicolau. Eso es la evaluación integral que requiere una mujer en etapa de climaterio y menopausia. Los niveles de estradiol y FSH pueden fluctuar en la perimenopausia. Es muy importante que el médico tenga presente esas fluctuaciones. El perfil tiroideo nos muestra la posibilidad de enfermedad tiroidea concomitante que aumenta el riesgo de osteoporosis. Debemos realizar una mamografía en estas mujeres con una frecuencia anal y una densitometría ósea de cadera y columna en mujeres por encima de los 65 años, en el tópico, en mujeres sin historia personal o familiar o factores predisponentes, la densitometría no debe solicitarse antes de los 65 años.
y una evaluación del riesgo cardiovascular con un perfil lipídico y los exámenes pertinentes a evaluación del riesgo cardiovascular. Es muy importante tener en cuenta que la vivencia de los cambios que se producen en el climaterio depende no solamente de factores biológicos, sino también psicológicos y socioculturales más que de los cambios hormonales. Esto es muy importante que el médico lo tenga en cuenta. La mayoría de las mujeres en el climaterio presentan síntomas leves o pasajeros e incluso un 25% de esas mujeres permanecen asintomáticas. Por lo tanto, vamos a ver más adelante que el tratamiento o la terapia de reemplazo tiene unas indicaciones específicas dependiendo de la sintomatología de la mujer. El tratamiento. Lo más efectivo para el alivio de síntomas de la menopausia, bochornos, trastornos urogenitales, urgencia urinaria, resequedad vaginal, coito doloroso y la habilidad emocional, son los estrógenos. Igualmente, en las últimas décadas se han prescrito de manera rutinaria estrógenos solos o con progestágenos para la prevención de la enfermedad coronaria y osteoporosis, y este punto lo vamos a analizar detenidamente más adelante para mirar hasta qué punto es prudente considerar que los estrógenos como prevención de la enfermedad coronaria y la osteoporosis. Luego del estudio de la Iniciativa por la Salud de la Mujer, WHI, en sus dos ramas, se empezó a prestar mayor atención a la selección de progestinas para la terapia de reemplazo hormonal y anticoncepción por sus efectos en diferentes receptores. Estos progestágenos tienen efectos vinculados a interacción con receptores de progesterona y otros receptores. Cuando el progestágeno interactúa con receptores de estrógenos, de andrógenos, puede producir acné, alteraciones en el metabolismo de lípidos y los hidratos de carbono. Cuando el progestágeno interactúa con receptores de glucocorticoides, puede alterar la formación de glucosa hepática, disminuyen la utilización de la glucosa periférica y puede llevar a elevar los niveles de glucosa en la sangre. Y cuando interactúa con receptores de mineralocorticoides, se reduce la retención de agua, pérdida de potasio y potenciales efectos sobre la presión arterial. Es muy importante conocer entonces de manera específica cada progestágeno que se utiliza en la terapia de reemplazo hormonal para mirar qué podríamos esperar de efectos colaterales por interacción de los progestágenos con diferentes receptores de andrógenos, glucocorticoides y mineralocorticoides. La terapia hormonal está justificada en mujeres con síntomas vasomotores que por su intensidad o frecuencia puedan repercutir en la calidad de vida. Este es un nivel de evidencia A. Y esto es muy importante. No se hace manejo con terapia hormonal a todas las mujeres. Esa terapia hormonal no está indicada para disminuir el riesgo cardiovascular ni para prevenir el cáncer de colon. Es muy importante que el médico tenga presente eso, ni para prevenir, ni para disminuir el riesgo cardiovascular, ni para prevenir el cáncer de colon. Miremos para qué sirve. No se recomienda a mediano o a largo plazo, debido a los riesgos asociados que comporta la terapia hormonal. Puede llevar a eventos coronarios, accidentes cerebrovasculares, trombosis venosas profundas, tromboembolismo pulmonar, cáncer de mama, endometrio, ovario y litiasis biliar. Esto tiene un grado de evidencia A. Es fundamental que estemos pendientes de esos riesgos en las mujeres candidatas a terapia de reemplazo. Las alteraciones menstruales, vasomotoras y genitales y la osteoporosis muestran una asociación directa con la disminución de estrógenos en la menopausia. El aumento del riesgo cardiovascular, los síntomas osteomusculares, la disminución de la capacidad cognitiva y los trastornos del estado de ánimo no muestran asociación con la disminución de estrógenos en la menopausia. Eso tiene un nivel de evidencia B. Miremos entonces.
¿Cuáles son los beneficios de los estrógenos? Hay una disminución del riesgo de fractura de cadera cuando tenemos terapia con estrógenos y progestágenos y una ligera disminución del riesgo de carcinoma colorectal cuando utilizamos terapia combinada comparada con placebo. La aceleración de la pérdida de masa ósea se asocia de manera consistente con la disminución de los estrógenos en la menopausia. La mujer tiene a partir de la tercera década de la vida una disminución significativa de masa ósea que se incrementa de manera significativa cuando entra en la menopausia por disminución de los niveles de estrógenos. El ritmo de pérdida de masa ósea aumenta en los primeros años de la menopausia y es importante tener en cuenta que posteriormente este ritmo de pérdida disminuye y se iguala a la pérdida ósea de los varones. La pérdida de peso, el ejercicio físico, dejar el cigarrillo y las medidas que mantienen estable la temperatura corporal podrían ser opciones beneficiosas en la prevención y tratamiento de síntomas vasomotores. Primero, cuando la mujer consulta por síntomas vasomotores, recomendamos pérdida de peso, ejercicio y dejar de fumar. Los estrógenos tienen otros posibles beneficios. La terapia combinada parece disminuir el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 por disminución de la resistencia a la insulina y puede disminuir el riesgo de incontinencia urinaria. Igualmente, mejora los síntomas de depresión y puede producir una preservación del grosor de la piel y la atrofia vaginal, así como la preservación de la dentadura y disminución del riesgo de formación de cataratas. Esos son otros posibles riesgos beneficiosos de los estrógenos en pacientes que están sometidas a terapia de reemplazo hormonal. Miremos que hay incremento con la terapia, mostró el WHI un incremento en el riesgo cardiovascular en mujeres sometidas a terapia de reemplazo hormonal, igualmente de enfermedad vascular cerebral. Para que el médico tenga en cuenta que estas terapias no son inocuas y es necesaria una evaluación cuidadosa de estas mujeres para incrementar el riesgo cardiovascular y el riesgo de enfermedad vascular cerebral. Y se está igualmente incrementado el riesgo de embolismo pulmonar en mujeres que reciben terapia combinada con estrógenos. La prevención secundaria de eventos cardiovasculares no mejora cuando utilizamos terapia de reemplazo hormonal cuando lo comparamos con placebo, o sea que esta terapia no va a ser la prevención secundaria de eventos cardiovasculares. ¿Cuáles entonces serían las indicaciones actuales para la terapia de reemplazo hormonal? La mayoría de las mujeres posmenopáusicas que tienen síntomas son candidatas a recibir terapia de reemplazo hormonal teniendo en cuenta las implicaciones que les mostré anteriormente. Excepciones, las mujeres con cáncer de mama, con enfermedad cardiovascular conocida, enfermedad vascular cerebral o evento de tromboembolismo previo o pacientes con riesgo elevado de estas complicaciones. En esas mujeres no vamos a utilizar terapia de reemplazo hormonal. La duración debe ser la más corta posible dependiendo de los síntomas. Y esa duración va entre 6 meses y 5 años y es el médico en el conocimiento de la paciente el que determina, dependiendo de esos riesgos, cuánto tiempo va a dejar la terapia de reemplazo hormonal en las mujeres. No se considera la terapia de reemplazo hormonal el tratamiento de primera línea para osteoporosis. No está indicado en la prevención de la enfermedad coronaria. Es muy importante tener en cuenta este aspecto. Existen unas alternativas al uso de estrógenos
para algunos síntomas menopáusicos o climatéricos. Los síntomas vasomotores podríamos tratarlos, como les dije, disminución de peso, ejercicio, dejar el cigarrillo, y si continúan, podemos utilizar inhibidores de la recaptura de serotonina, como la gabapentina. Los resultados no son concluyentes. La atrofia urogenital con lubricantes vaginales o estrógenos vaginales locales a baja dosis podrían mejorar la sintomatología de estos pacientes. La osteoporosis se maneja con ejercicio aeróbico, calcio, vitamina D, moduladores selectivos de los receptores de estrógenos como los bifosfonatos. Esa es la terapia de primera línea en osteoporosis. Otras alternativas, tendríamos la tibolona, que es un esteroide sintético con propiedades estrogénicas, androgénicas y progestagénicas, y tiene un efecto beneficioso sobre la masa ósea, la densidad mineral ósea y el síntomas vasomotores. Es tiene una eficacia similar a la de los estrógenos, con o sin progestágenos, para el control de síntomas vasomotores, y la evidencia para este tratamiento es grado. Otras alternativas, el raloxifeno, la clonidina, la metildopa, la gabapentina y los antidepresivos no han mostrado resultados concluyentes. Por lo tanto, no están indicados en tratamiento de síntomas vasomotores. La clonidina se resequedad en la boca, mareo, constipación y sedación, y no ha mostrado ningún beneficio en síntomas vasomotores. Vemos con frecuencia que se utilizan fitoestrógenos, estrógenos de soya o estrógenos de trébol rojo, etcétera. La vitamina E, la homeopatía y las hierbas medicinales no han mostrado resultados concluyentes, por lo que no están indicadas en el tratamiento de síntomas vasomotores y el nivel de evidencia es B. El veralipride produce efectos extrapiramidales y los productos herbales no son más efectivos que un placebo. Eso es fundamental que se conozca en el manejo de esta paciente. Estos serían, a grandes rasgos, los aspectos más relevantes basados en la evidencia que les traía en la conferencia de hoy sobre menopausia y climaterio. Mil gracias por su atención. La conferencia queda grabada para que, por favor, la revisen cuantas veces lo consideren necesario. Mil gracias.